Bueno, buenas noches con todos los que tienen la oportunidad de apreciar este video. En esta oportunidad tengo a mi lado a una persona muy importante en lo que es mi desarrollo intelectual, cognitivo y a la vez también humano, pues, ¿no? Es un compañero de la universidad, que conocí en la universidad, César Urbiola, que él es filósofo de profesión y está en los últimos años de lo que es, bueno, prácticamente ya está por sacar el título de lo que es derecho, ¿no? De jurisprudencia, es el futuro abogado del Perú, y que teniendo esos conocimientos académicos le da el respaldo para poder hablar de un tema muy polémico en estos últimos años en el Perú, que es el tema de apología al terrorismo, que yo como profesor, como docente también de carrera, lo he tenido que tocar en varias clases que he tenido que dar en la universidad, en las academias o distintos colegios que dicto clase sobre este tema, ¿no? Sobre la apología al terrorismo. ¿Qué es la apología al terrorismo? En sí, cuándo se le tipifica a una acción como apología al terrorismo, cuál es la sanción que hay, a quién le conviene que haya estas leyes, una ley que favorece realmente a la población o no. Entonces de esos temas vamos a hablar. Y solamente para agregar que él por su cuenta, aparte de ser filósofo de carrera, de prácticamente ser abogado, también tiene una formación personal y autodidacta como muchos de los grandes pensadores o teóricos de nuestra época acá en el Perú y a nivel mundial, ¿no? Entonces, César, buenas noches. Queremos que, así, en principio, ¿no? ¿A qué se le denomina apología al terrorismo según las leyes peruanas? Bueno, ante todo, buenas noches. Se ve que es mi amigo por la presentación. Bueno, el tema de la apología del terrorismo es un tema áspero, un tema complicado de abordarlo bajo la sociedad peruana, y no solo la sociedad peruana, sino a nivel internacional. Primero hay que delimitar qué es el terrorismo, ¿no? El terrorismo a nivel internacional no tiene una definición clara. Tanto las Naciones Unidas como lo más cercano a nosotros, la jurisprudencia española, con los casos del ETA que conocemos, Euskaditas Catasuna, ¿no? Que es la abreviatura, que es la liberación del pueblo vasco, que es la principal fuerza de choque del terrorismo en la sociedad española, fuera de las pasadas organizaciones que las denominaron en el proceso de reconstrucción en España como terroristas, llámese MIL, llámese las Grapo, ¿no? Esas organizaciones que fueron tildadas de terroristas en algún momento, y la que actualmente queda, que es el ETA, ¿no? Fuera de su alto al fuego y etcétera. Entonces, lo más cercano que tenemos es, por un lado, España, con la jurisprudencia española. Por otro lado tenemos las resoluciones de las Naciones Unidas y por derechos humanos, claro. Y en Latinoamérica, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus sentencias, la jurisprudencia en Latinoamérica se basa básicamente en estos temas. Bueno, en el Perú sabemos que el tema del terrorismo ha sido tipificado en los años 90. Ya desde la época de Belaúnde se tipifica el tema del terrorismo, pero con más fuerza entrado ya los años 90 con el gobierno de Fujimori, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el terrorismo? Es causar zozobra en la población con objetivos políticos. Es decir, generar en la población tal estado de miedo, de temor, de zozobra, para conseguir objetivos políticos. Eso es lo que nos dice la legislación peruana. Valga hacer la aclaración que en España no solo son objetivos políticos, también se menciona que pueden ser religiosos u otros. Es decir, cualquier acto violento que genere zozobra o miedo en la población para conseguir objetivos, llámese religiosos o políticos, etc., es un acto terrorista. En el Perú solo es un tema político, es decir, solo se hizo a medida de las organizaciones
subversivas o alzadas en armas en los años 80, llámese Sendero, MRTA y algunas otras que pudieron surgir en algún determinado momento, o escisiones de estas organizaciones armadas que surgen en el Perú. Bueno, eso es para explicar primero el tema del terrorismo, ¿no? A grandes rasgos. Pero entonces, como yo concluyendo en eso, según lo que entiendo es que si un grupo de personas o una persona busca que otras hagan su voluntad o hagan lo que desean, pero con fines políticos, y para eso utilizo el terror psicológico, el terror físico, el terror mental, el terror social, la amenaza, esto que la gente tenga miedo, estoy haciendo un acto terrorista. Sí. Entonces, si le digo yo te mato si no haces esto, yo pongo una bomba si no haces esto, o la pongo, ¿no? Entonces eso es terrorismo. Simplemente para fines políticos. Si los fines políticos tienen que ver con ¿qué? Con tomar el control del Estado, con cambiar la ley del Estado. Bueno, es que cuando nosotros hablamos de política, es un tema amplio. No solo es la consecución del poder, vamos, ¿no? También puede ser la consecución de pequeños espacios de poder. No solo la toma del poder del Estado, como se habla ortodoxamente, ¿no? La toma del poder. Que eso también puede ser otro debate entre la toma y el ejercicio del poder, ¿no? Pero bueno, en el tema del terrorismo es con objetivos políticos. Pero si por ejemplo vemos que en una población de Andahuaylas, en un pueblo perdido para el Estado peruano que casi nunca le interesa, se produce un acto de estos, que se genera zozobra en la población para conseguir, por ejemplo, que voten a un determinado candidato, ¿no? Generando miedo en la población, es un acto terrorista. No solo eso, que se tome el pueblo, no para conseguir los votos, sino mediante un alzamiento armado para generar una comuna autogestionaria, vamos, como una federación anarquista en España en los años 30. Eso también es un acto terrorista. Entonces, eso es un acto terrorista tipificado en la normativa peruana, ¿no? O sea, tiene, vamos, para los que han estudiado Derecho y los que no también y que saben algo de Derecho, tiene que estar, ¿qué significa estar tipificado? Es decir, que esté en un código, que esté, desde el derecho positivo, es decir, que la norma esté escrita, que esté planteada en algún código, en algún reglamento, vamos, en algún decreto, pero que exista como manifestación de poder del Estado frente a la población. Es decir, que tiene que estar explícitamente escrito y sancionado. Es decir, que tiene que estar tipificado el acto cometido como un delito. Entonces, y si eso viene desde el gobierno, si el gobierno, por ejemplo, también quiere que el pueblo, o una parte del pueblo, una población, haga lo que el gobierno quiere y los amenaza, los mata, manda a matar a sus líderes, con el fin de que... ¿El Estado? El Estado. Entonces también se le podría llamar terrorismo de Estado. Bueno, es que volvemos al mismo tema. Tiene que estar objetivado, ¿no? Si bien existe el hecho material, el hecho físico, este hecho físico tiene que estar escrito de una determinada forma, de una determinada manera, por el legislador, vamos, como un gran demiurgo, que es el que escribe las normas, que en este caso es el Congreso o un proyecto aprobado desde el Ejecutivo, etc. Entonces, no existe el término terrorismo de Estado en la legislación peruana. No existe un artículo de la Constitución, del Código Penal, que nos diga que existe el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es un concepto que surge en Europa para contrarrestar el supuesto terrorismo, que muchas veces no era terrorismo. Por ejemplo, vayamos a un caso más, no vayamos a Europa, vayamos a un caso más concreto. El Salvador, Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí, que eran organizaciones guerrilleras, ¿no? Que se alzaban en armas, que eran atacadas por el Estado, pero no solo eran atacadas en una guerra entre Estado y guerrilla, sino que mataban a la población. Entonces, este terrorismo de Estado surge, este terrorismo que ejecuta el Estado a través de su aparato represor, sus Fuerzas Armadas, policía y todos los medios que tiene a su alcance, al reprimir a la población estaba cometiendo un terrorismo, ¿no? Asustando a la población para que no se vaya al otro bando. Sea bueno o no sea bueno, eso no estamos en discusión, si la guerrilla era buena o la guerrilla era mala. Lo que estamos hablando ahorita es que el Estado utilizaba sus armas, sus herramientas,
para causar zozobra, causar temor en la población, no para convencer, sino para asustarlos, para atemorizarlos, para conseguir. ¿Eso sería terrorismo? Sí. Es un concepto que no está tipificado, pero que en la legislación peruana por lo menos, no está tipificado, pero que sí existe en el contexto internacional. La ejecución de actos por el Estado para causar temor en la población, para conseguir objetivos políticos también, que es el objetivo político de mantener el status quo, la situación como se viene dando, ¿no? Yo hoy día estaba viendo un documental sobre Mariátegui, sobre José Carlos Mariátegui, donde lo escuchaba, por ahí se metió el tema de Sendero, el Sendero Luminoso, ¿no? Y se metía el tema de que, según el derecho internacional, lo que hubo aquí no fue terrorismo, que hubieron acciones terroristas de parte de Sendero Luminoso, que fue un grupo que realizó diversas actividades terroristas, pero que lo que acá se realizó entre los años 80 y 2000 fue un conflicto armado interno, ¿no? Un conflicto armado o una guerra civil, por decirlo así. Bueno, mira. Según el derecho internacional, no según lo que dice el código penal peruano. Claro. O sea, en el tema de las frases y los clichés y los nombres y la tipificación, donde eso es un mundo. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el Perú, o el gobierno de Toledo, ¿no? Paniagua, que termina en Toledo. Entonces nos dice que es el conflicto armado interno, ¿no? Es decir, que existe un conflicto en la sociedad peruana que se da mediante las armas, o sea, no es un conflicto de palabras, no es una discusión verbal, es un conflicto armado que se da dentro del territorio nacional, es que no tiene injerencia a otro país. Oye, que aparte muchas personas que no estaban que no pertenecían al Estado como parte del aparato opresor y coaccionador que es la policía de Fuerzas Armadas, sino como parte de la población, de la ciudadanía, estaba a favor de lo que hacía Sendero, por ejemplo. Bueno, entonces, por eso según el derecho, como que dice, si hay una parte de la población que apoya ciertas acciones, en huelgas, en paros, en sindicatos, en luchas, pero también dentro de esta población está un grupo que está dirigiendo esto, entonces no puede haber un terrorismo tal cual, ¿no? Sino hay un conflicto armado, pero que dentro de ese conflicto armado este grupo tomó acciones terroristas. Bueno, vamos desde mi apreciación. Yo considero, ya no hablando desde el tema jurídico, sino hablando del tema filosófico, ¿no? Vamos, desde la filosofía. Yo considero que las frases, expresiones y la normatividad en general están determinadas por un contexto y están escritos por personas y por comunidades de personas que tienen ciertos sectores sociales que manejan la información y manejan el tema de la normativa. Es decir, qué vamos a escribir y qué no vamos a escribir, qué es delito, qué no es delito, ¿no? Es como, por ejemplo, en ciertos países, aún se mantiene que un hombre pueda estar casado con varias mujeres. Y está normado eso. En el Perú no, la bigamia está sancionada. Entonces, va a depender del contexto social en el que surge la norma para entenderla, por qué ha sido escrita de tal manera. Entonces, por un lado, la Comisión de la Verdad dice que existe un conflicto armado interno. Por otro lado, las Fuerzas Armadas hablan de un terrorismo. Por otro lado, hablan de una guerra de baja intensidad. Por otro lado, hablamos de una guerra sucia. Por otro lado, podemos hablar que no es un conflicto armado interno, sino que es un acto revolucionario, dirán los de esas organizaciones terroristas. Entonces, cada sector va a comenzar a dar sus opiniones desde su perspectiva y desde su ideología, desde cómo han sido criados, desde los libros que han leído, desde las organizaciones políticas en las que han militado, desde si pertenecen o no pertenecen al Estado peruano, etc. Entonces, cada uno va a tener su razón y su explicación de por qué consideran que debe ser catalogado esta etapa de la vida peruana, en la sociedad peruana, con tal rótulo, con tal nombre. Eso es el plano filosófico. En el plano jurídico tenemos una normatividad que nos dice qué cosa es. Eso es terrorismo. Los actos cometidos por Sendero y el MRTA es terrorismo. Por otro lado, que vengan organizaciones afines a estos grupos alzados a decir que eso no es terrorismo, que son presos políticos, etcétera, es la visión de estas personas, más no la visión que tiene el Estado y de las normas que existen actualmente, que son terroristas. Ahora, que me pregunten a mí, mi posición personal, yo diría que sí, que son actos terroristas los que cometieron, ¿no? Que son actos terroristas que infundían temor en la población. No había tema de debate, de convencimiento, de esclarecimiento mutuo, conjunto, que de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, horizontal, no. O sea, tú, compadre, haces lo que yo quiero. Si no lo haces, te matamos o causamos zozobra en ese lugar para que
acojan si no veamos pues las matanzas que hubieron. Me parece que una de las más conocidas es Lucanamarca. Entonces, esas acciones, bueno, Tarata, Lucanamarca, etcétera, ¿no? Todas estas acciones que ya conocemos. Moyano, ¿no? Los perros colgados. Los perros colgados, por ejemplo, a mí me parece muy interesante. Porque los perros colgados, a pesar de que no es un acto violento contra un ser humano, y es más, en ese tiempo no existía legislación para defensa de los animales, sí se puede considerar un acto terrorista por el temor que puede generar los perros colgados. Tú te llevas por la avenida Tacna caminando y ves los perros colgados y ves una frase: Deng Xiaoping, hijo de perra. Así mueren así mueren los perros traidores. Entonces, estas frases causan zozobra, causan temor en la población y dicen: ¿quiénes son estos locos? O sea, ¿qué van a hacer? Mejor nos unimos a ellos para que no nos hagan nada o no decimos nada. Entonces, estas acciones son actos terroristas, ¿no? Y bueno, eso es un ejemplo, ¿no?, de los que... Muy bien. Eso es terrorismo, ¿no? Bueno, ahora, llegando al punto, ahora sí, para que digamos el punto más esencial de esta conversación, el tema de la apología al terrorismo. ¿A qué se le denomina apología al terrorismo aquí en el Perú? Bueno, primero hay que ver que ya existe una legislación antiterrorista, ¿no? Existe una legislación en el Perú, un conjunto de normas dadas por el gobierno de facto, eso sí hay que decir, de Fujimori, que yo considero que no es un gobierno constitucional bajo la ley del Estado burgués, liberal y democrático que existe. No tiene legitimidad, a pesar de que seguimos utilizando la Constitución del 93 todos se callaron, hasta los mismos apristas se callaron y no dijeron nada, y se sigue utilizando. Hasta el mismo Yantumala que juramentó con la Constitución del 69, sí, utilizó la Constitución de Fujimori del 93. Claro, la del 79 y la del 93, bueno. A pesar de ello, se dictan unos paquetes normativos en contra de las acciones terroristas, dirigidas no solo a los miembros de estas organizaciones, sino a las personas que podían estar tentadas por miedo o por convicción a apoyar a estos grupos subversivos. Entonces, este paquete de normas iba precisamente a frenar esa adhesión contra los profesores. Por ejemplo, los profesores están inmersos, los docentes, no solo docentes, sino ahora, en este año, bueno, en el año pasado, perdón, en el 2017, en abril o en junio, se dicta una norma, una ley, para modificar el artículo 316 del Código Penal, que es precisamente sobre apología al terrorismo. Ya no solo es el que trabaja como profesor o docente, tiene una pena más elevada que cualquier otra persona que haga apología al terrorismo, sino que el docente tiene una pena mayor, precisamente por su calidad de docente. Es igual que, un ejemplo de una violación sexual. Una violación sexual tiene agravantes, ¿no? Que por ejemplo que haya una situación de poder sobre el menor, por ejemplo si hablamos de un menor una violación a un menor de edad. Entonces si es una persona que tiene poder sobre él, llámese padre, tío, docente, etcétera, entonces hay una sanción. Igual pasa con los docentes en el caso de apología igual al terrorismo. que el tema del asesinato a tu cónyuge, ¿no? Si tú mandas si es el hombre a la mujer, es una figura distinta. Es mucho mayor la pena de 35 años que la mujer al hombre, ¿no? Bueno, son aspectos normativos. Es más, hasta tiene un nombre especial. El asesinato del esposo a la esposa es uxoricidio. No hay un nombre especial para la mujer al hombre, simplemente es un feminicidio. Feminicidio es que a cualquier mujer, claro. Pero si es el esposo a la esposa, es uxoricidio. Pero no hay de esposa a esposo, por ejemplo. Que habría que inventar un nombre. Habría que inventar justamente, bueno, en fin. Bueno, el tema de qué es la apología al terrorismo, ¿no? Entonces, el tema de la apología... No, lo primero es que hay un conjunto de leyes que bajo el gobierno de Fujimori un paquete normativo, ¿no? Unos paquetes en realidad, porque no solo es uno. Unos paquetes normativos que lo que hacen es tratar de frenar el avance de la subversión en los años 90. Ahora bien, dentro de ellos está la apología al terrorismo. El tema de la apología al terrorismo ahora, en el Código Penal, en el 316 del Código Penal, ha sido modificado precisamente el año pasado para agravar ciertas penas. ¿En base a qué? Sabemos que la acción material determina la idea, ¿no? La materia determina la idea. Por tanto, ¿qué sucede el año pasado? Organizaciones afines o no afines a Sendero Luminoso, como el Movadef, ¿qué hicieron? Salieron en marcha en el centro de Lima con carteles diciendo que se acabe el juicio a Abimael Guzmán, digamos, ¿no? Entonces, la Conciliación Nacional, la Conciliación Nacional, que se acabe la farsa general. Entonces, en todas estas frases que encontramos,
tanto que acabe la farsa del juicio, amnistía general, reconciliación nacional, liberación de los presos, etcétera. ¿En qué parte notamos la apología? En ninguna. ¿Qué es apología? Exaltar. Bueno, tú eres docente de lenguaje, entonces. ¿En dónde vemos la exaltación? Bueno, en el lenguaje primero que dentro de lo que es la semántica, con significado según la RAE, o más o menos según la RAE, es la defensa y exaltación de una idea, de una persona o institución. O sea, defensa y exaltación a una persona. Por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que hizo Javier Heró, guerrillero peruano, muerto madre de Dios, también poeta. Si alguien, por ejemplo, ¿no? Defiende las acciones de exalta y enaltece lo que hizo, ¿no? O sea, y apoya lo que hizo, y lo hace públicamente, es una apología, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo Platón defiende las posiciones de Sócrates, si Platón, como lo hizo, ¿no? Apoya, sustenta, fundamenta y argumenta de lo que hizo Sócrates está bien, y lo que le hicieron hacer a Sócrates está mal, entonces lo que está haciendo Platón es una apología a Sócrates, por ejemplo. Entonces una apología es una exaltación a una acción, o a un hecho, o a una persona o institución. Exacto. Según la semántica. Ya. Exactamente eso es lo que recoge la normatividad peruana. Exactamente eso. La exaltación a un hecho, a una persona, a ideas, etc. Ahora bien, cuando se dice... Pero exaltación es como decir, bravo, está bien lo que se ha hecho, ¿no? Claro, estás alabando, es una alabanza. También es un sinónimo de... Bueno, alabanza, oda, bueno, claro, lo que sí. Entonces... Panegírico, inclusive, no se le dice eso. Panegírico. ¿También tiene que ver con eso? Sí, está bien, claro, si no es la palabra. Bueno. Entonces, esa exaltación se tiene que realizar de una determinada forma. O sea, en el derecho siempre tiene que haber formas que se dé esta exaltación. Eso lo voy a explicar ahorita con el tema de la sentencia dada en el 2002 por el Tribunal Constitucional. Entonces, en las frases de las pancartas y los afiches del Movadef en pleno centro de Lima, que dice que se acabe la farsa del juicio contra Vilmel Guzmán. Y sacar la cara de Vilmel Guzmán. Y sacar la cara de Vilmel. Hay una exaltación ahí. ¿Me lo está preguntando a mí o lo está preguntando en general? A ellos, a ti, a mí, a mi saco, a cualquiera. Hay una exaltación del hecho delictivo, de los terrorista, de los hechos de la persona. No. Es más, de la persona. No dice viva la expresión del coche bomba, que se trata, viva la guerra popular, o porque le dicen guerra popular a las acciones terroristas. Viva los asesinatos en Lucanamarca, o viva el alzarse en armas que hizo Sendero, cooperación de todos los grupos como Patria Roja, que manda todo el mundo. Lo que quieras. Porque todo el mundo dice lo mismo. Ya, entonces, en esas frases, o sea, es que hay que entender que es una lucha entre abogados, porque no pensemos que el Movadef o cualquier organización es un grupo de 5 loquitos que salen a la calle, como la prensa tonta, prensa pacata, anacrónica, que vemos día a día, piensa. O sea, cometemos grave error, bueno, cometen ellos en realidad un grave error al tratar de ningunear a estas organizaciones como loquitos, como genocidas, que estuvieron un poquito enfermitos. O sea, no es tanto así, ¿no? Son personas que ponen al Estado peruano contra las cuerdas y no lo dejan actuar y no lo dejan responder. Y en vez de la policía los acompañaba. ¿Y por qué no podían detenerlos? Porque no estaban incursos en un delito. Señores, vamos a repetir. Es la exaltación del delito de la persona. Por tanto, el decir que se acabe el juicio no es una exaltación de nada. Es lenguaje. Vamos, un niño de segundo y secundario lo puede resolver eso. Vamos a qué son oraciones, qué son expresiones, vamos a las interrogativas, las exclamativas, etc. ¿Y si yo salgo a la calle con un polo donde tenga grabado, estampado en la cara de Mel Guzmán? Tampoco podría ser una apología al terrorismo. Tampoco es apología al terrorismo. Pero según la ley, exactamente. Por eso que la ley peruana debe cambiar, o deberían modificarla, o bueno. Pues saben eso igual. Lo han hecho igual el año pasado, en el 2017 lo hicieron una modificación para agravar las penas, etc. Ahora, tiene que haber una forma para sopesar, vamos,
como la estatua que manifiesta la justicia, una balanza. Por un lado, tú puedes ser muy teórico con el tema de la apología, cerrarte con el tema de la apología, es más, tomar las teorías filosóficas o teóricas o jurídicas, por ejemplo, de Gunther Jacobs, con la teoría penal del enemigo, ¿no? Y defender a ultranza el tema de la apología al terrorismo. Pero por otro lado puedes descuidar derechos fundamentales. Puedes descuidar, por ejemplo, la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad de expresión. Entonces, no es elegir uno u otra, es balancear ambas, ¿no? Para el Estado democrático. Entonces, por un lado, si tú te pones del lado de la defensa a ultranza de la apología al terrorismo, vas a vulnerar derechos fundamentales. Por otro lado, si te pones a ultranza a defender derechos fundamentales, vas a descuidar el tema de la apología al terrorismo. Entonces, esa lucha se la dejamos a los juristas, pues, ¿no? Que ellos se rompan la cabeza a ver si, por ejemplo, el arte puede ser o no puede ser considerado terrorismo. El arte. Por ejemplo, que alguien pinte la cara de un terrorista, ¿no? Solo la pinte, no ponga ninguna frase ni nada. Simplemente la pinte y la pinte con colores rojos, con colores que tradicionalmente es usado por ciertos sectores izquierdistas para alabar, ¿no? O, por ejemplo, poner un sol naciente detrás de la figura de un terrorista. ¿Eso está considerado como apología o no está considerado como apología? ¿Por qué? Porque es arte. Entonces, estaríamos frenando el desarrollo intelectual artístico, solo por poner un sol. Pero todos entendemos que al haber un sol naciente que está saliendo por detrás y la cara de un terrorista, estás haciendo cierta alabanza. Es como que el terrorista lo estás enalteciendo. Pero ¿quién puede juzgar el arte? ¿A quién vamos a llamar? ¿A los que ven cuadros en los museos? ¿A los que viven en San Isidro y pueden los críticos de arte? ¿A una señora que vive aquí en la no, pero igual, y así fuera, es su opinión. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, ¿en dónde podemos delimitar? Es su interpretación de lo que se viene en el cuadro. Es por eso que el tema de la apología al terrorismo a mí me parece un tema interesante de debate, de entrar a desenmarañar el tema de la apología a las personas, a las acciones. Por otro lado, vemos la defensa de opinión. Es más, ¿qué nos dice? ¿No? ¿Qué nos dice la legislación peruana? No solo es el enaltecer las acciones o las personas, sino también la justificación. Ahora, si hablamos de la justificación, no solo de los hechos, de justificar el hecho de Tarata, por ejemplo, también podemos caer en que un estudio sociológico de explicación de los años 70, 60 y 70 en el Perú, para justificar por qué surge el fenómeno terrorista, puede ser considerado apología. El justificar por qué surge estas organizaciones subversivas, esa justificación es apología al terrorismo, porque estás justificando las... O sea, no, a ver, para que lo entiendan en general todos los alumnos y todas las personas que están viendo, ¿no? O van a ver, están viendo el video, ¿no? O lo verán en un momento. El hecho de que yo diga, ¿no? El terrorismo se dio no solamente porque hubo un grupo de personas que tenían una ideología que convencían a las personas, que hubo una persona que lavaba el cerebro, que les lavaba el cerebro a los alumnos porque quería ser el nuevo emperador del Perú, quería ser la cuarta espada, quería ser recordado históricamente, sino que, yo digo, el terrorismo apareció porque había pobreza, porque había miseria, porque había explotación, porque había desigualdad social. Eso puede ser apología, porque estás justificando. Según las leyes. No, es que, por eso te digo, es que es tan ambiguo, tan amplio, que podría ser considerado una justificación del acto terrorista, del surgimiento de los actos terroristas y de la organización terrorista. Ahora bien, el Tribunal Constitucional ya ha dado ciertas manifestaciones con respecto a este tema de la apología al terrorismo. Tiene que haber ciertas características y ciertas formas que tienen que cumplirse para que esté dentro de la catalogación de apología al terrorismo. Por ejemplo, tiene que ser la exaltación de una persona que esté presa por los hechos. O sea, que no esté en proceso judicial, que no lo estén juzgando, sino que tenga una sentencia firme que lo declare culpable del hecho terrorista. Es decir, no es a una persona que la cogen y supuestamente ha cometido un acto terrorista. No es una persona que está en pleno juicio. Tiene que haber una sentencia firme de esta persona. Vamos, Abimael Guzmán está sentenciado, él es terrorista, pero no de las otras. Es decir, si existe una persona que pone un coche bomba y la acusan vamos, hay una acusación fiscal, y está en un proceso, y yo digo que esa persona estuvo bien,
no puede ser considerado hecho terrorista. ¿Por qué? Pero no ha sido juzgado. Porque está en juzgamiento y no tiene una sentencia firme ya, ¿no? Con una declaratoria de culpabilidad. Esa es una. Una de las formas que tiene que cumplir el tema de la apología al terrorismo. La siguiente es que se dé de manera pública, utilizando medios idóneos para que llegue a gran cantidad de personas, es decir, medios de prensa, comunicación, etc. Un aula de clases, ¿no? Un aula de clase, la radio, una internet, una manifestación política, por ejemplo. las redes sociales. Las redes sociales también, que llegan a gran cantidad de personas, aunque no está tipificado como redes sociales, pero sí se pueden, o sea, vamos, medios de información de masas. no solo de masas, porque si tú te paras en una huelga y comienzas a alabar un acto terrorista, estás cometiendo apología al terrorismo, pues. Y si entre dos amigos en su cuarto hablan y dicen que está bien... Exacto, ese es el tema. Si son 4 amigos que están hablando abajo de un poste de luz en la calle, En un bar, en un bar, defendiendo lo que se ve. pero entre ellos, ¿puede ser considerado apología? No puede ser considerado apología, porque no cumple los requisitos. ¿Qué más? Que estas acciones que hayan cometido y que sean catalogadas como terrorismo vayan en contra de la convivencia social. O sea, que estas acciones vayan en contra del convivio y de las buenas relaciones entre los seres humanos. O sea, que eso genere discusión, pelea, conflicto, popularidad entre las masas populares, cosas por el estilo. Por ejemplo. Ya. Entonces, bueno, más o menos ya dejando claro este tema de qué es la apología al terrorismo y cuáles son los puntos básicos para que uno pueda cometer apología al terrorismo y cuándo sí, cuándo no. Entonces, lo que hizo Novadev el año pasado es salir a las calles con banderolas. Ninguno de ellos puede estar detenido. Precisamente por eso no lo detuvieron, pues. Por eso los policías estaban alrededor y no podían hacer nada. Por eso que la prensa dijo que los policías eran tontos, que los policías eran un poco menos que imbéciles. Y cuando sale Aldo Mariátegui, por ejemplo, si es que alguien sabe quién es este idiota, a decir, pueden meter en la cárcel a estos rucos, ¿no? Están ahí, les salen a bolsa y no saben qué hacer. Claro, es que fácil es hablar, pero los policías no son tontos. No, o sea, no pecan de tontos en el momento. Bueno, es más, los oficiales que mandan estos... Claro, los que mandan, los oficiales que están ejecutando, bueno, ellos no tienen por qué conocer necesariamente el tema de la apología del terrorismo, pero sí los que les ordenan a hacer ciertas cosas. Entonces, tenemos que ser claros en este punto. ¿Hay que defender los derechos humanos? Bueno, el Estado se basa en eso, en la defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, si existe un principio de legalidad, ¿no? Este principio de legalidad es el que rige precisamente el mundo jurídico y el mundo social en el que vivimos. Por tanto, si no existe una norma escrita en la que se diga que por sacar la foto de alguien o que se diga que se acabe el juicio o etcétera, te pueden detener, no te pueden detener, pues. O sea, no te pueden detener. Por eso que los policías no podían detenerlos. O sea, no es que lo pequen de idiotas, ni que Aldo Mariátegui pueda, con un par de palabras, ordenarles que vayan y lo detengan. Entonces que vayan ellos y ellos lo detengan y que se quemen ellos. Si quieren que la gente incumpla las normas, entonces sería un país de salvajes. Bueno, entre comillas. Bueno, entre comillas, ¿no? Claro. Pero sería un país, pues, de salvajes, que cada quien va a la suya y cada quien hace lo que le da la gana. Listo. Entonces ahora el punto, ya yendo a un punto más real, o sea, más real me refiero al punto de lo que pasa ahora en nuestro país, ¿no? Con el indulto de Fujimori, con las luchas sociales que han habido de los maestros, con las luchas que han habido, por ejemplo, en Ni Una Menos, la marcha que más personas ha convocado, con la marcha Keiko no va, que fue para las elecciones pasadas, donde ganó Pedro Pablo Kuczynski, que en su propuesta decía que no le iba a dar el indulto a Fujimori. Le conviene a los luchadores sociales, a las personas que luchan por la libertad, la igualdad y la fraternidad, a los que luchan por la equidad, a los que luchan por la justicia, a los que luchan contra la corrupción, que se profundice más en este tema de apología al terrorismo, o sea, que haya más puntos, que se especifique un poco más, o no conviene, o a quién le conviene esas leyes, o es una ley que recomienda a todos en general. Bueno, a ver, yo tengo una posición personal, ¿no? Entonces, yo puedo hablar desde lo que dice la norma, desde lo que dice el derecho, por un lado, por la carrera carrera de derecho. Que lo hemos hecho en este transcurso de los 20 minutos. Lo que hemos hecho, que es simplemente hablar de la norma y tratar de dar una explicación. Pero por otro lado, hay una explicación filosófica que también es importante verla, ¿no?
para poder entender más a profundidad estos temas como la apología del terrorismo. Ahora, ¿sirve, no sirve? ¿A quién contribuye? ¿A quién contribuye, a quién no contribuye? Puede ser tomado de distintas maneras, ¿no? De distintas formas. Yo considero que la normatividad en realidad existe para mantener el estado de cosas sociales, ¿no? Es fundamentalmente eso. Precisamente Jacobs, con la teoría penal del enemigo, acusa a todos aquellos que quieren salir de los márgenes del estado actual y tratarlos ni siquiera como ciudadanos, ¿ah? Porque a un violador, al que fuere, tienes que tratarlo como ser humano. Él dice que no. Si están en contra del Estado, tienes que apartarlos, tienes que tratarlo de una manera distinta. De la ley del Estado. De la ley del Estado tienes que apartarlos, tienes que tratarlo de ley, dice, porque es un enemigo de la sociedad, ¿no? Esa es la teoría contra el enemigo de la sociedad. Entonces, a lo que yo iba, es, ¿sirve o no sirve el tema de la apología al terrorismo? Si me estás diciendo que las leyes sirven para mantener el estado de las cosas actuales, tal como estamos, ¿eh? O sea, tal como estamos viviendo ahorita, con gente que vive en las barriadas, en los asentamientos humanos, se contamina el aire, el agua, se destruye los recursos naturales, se golpea y se reprime a la protesta popular. O sea, bajo este concepto real en el cual se vive, ¿no? Donde hay una minoría que gana inmensas, enormes cantidades de dinero, una minoría que vive en la extrema pobreza. ¿Cómo vemos con eso, no? O sea, si esas leyes sirven para mantener eso, entonces esas leyes, ¿queremos que estas leyes sigan manteniendo el estado de cosas actuales o no? ¿O cómo es? Es que, a ver, es que las transformaciones de la sociedad o los cambios sociales no se dan por decreto, no se dan por cambiar normas, ¿no? Es decir, los luchadores sociales, vamos, la gente que lucha por sus derechos, está bien, todos tenemos que luchar por nuestros derechos, no solo nuestros derechos consagrados en la Constitución, ¿no? También algunos que no puedan estar consagrados en la Constitución, o sea, derechos reales que nos pasan en el día a día. Principalmente los básicos son laborales, ¿no? Claro, los básicos, ¿no? Por lo menos. Que hay estabilidad laboral, para que no te cuente cuando le dé la gana, que no te contraten como CAS o como service, ¿no? Claro, yo te estoy hablando del lado ahora desde la filosofía, ¿no? Yo considero que los cambios, claro, se tienen que dar, ¿no? Se van dando, cuando los luchadores sociales van haciendo esos tipos de luchas precisamente para transformar el contexto en el que van viviendo. Pero si tú me dices si sirve o no sirve cambiar la cuestión de la apología al terrorismo, o sea, claro, por un lado tú puedes decir, claro, va a servir que sean más detallados los puntos de qué cosa es apología al terrorismo para que los luchadores sociales no se vean inmersos en ellos. Bien, pero también puedes utilizarlo de otra forma, decir que el Estado está engrosando las formas de tipificar este delito para incluir cualquier cosa, claro. Entonces, o sea, yo solo protestar con el luto terrorista, por ejemplo, entonces a una marcha terrorista. Entonces, no es, desde el punto de vista filosófico, no importa tanto el tema de cambiar una norma, de comenzar a digregar la norma. Desde el punto de vista de la filosofía es entender si la sociedad en conjunto, no solo con su normatividad, con sus costumbres, con sus usos, con su forma en cómo comemos, cómo vivimos, cómo está construida las casas, cómo caminamos por los mismos lugares, internacional situacionista. Entonces poner todo el plano social, todos los aspectos de la vida del ser humano, ponerlo en crítica y ponerlo en tela de juicio. No solo el aspecto normativo, si vamos a hablar de filosofía, es juzgar la sociedad en conjunto, si esta sociedad nos está conduciendo no solo al tema del delito de apología al terrorismo, ¿no? Si la sociedad en conjunto, a nivel planetario, vamos, no solo peruana, nos está conduciendo a qué destino a la humanidad, ¿no? Ese es el punto desde la filosofía. Desde el punto macro de ver la sociedad como una sociedad que se está cayendo a pedazos, una sociedad humana que no sirve para más, que vemos violaciones, corrupción, guerras por oro, por el petróleo. Que se acaba la tierra, que se está acabando cada vez más, ¿no? Que se está deteriorando, que no nos va a alcanzar para vivir a 3, 4 generaciones más. Entonces, claro, como decía Engels o Rosa Luxemburgo, ¿no? Prácticamente lo mismo. Parafraseando, o cambiamos la sociedad por una sociedad comunitaria, igualitaria, colectiva, o se va esto al salvajismo y la barbarie brutal y la tercera guerra mundial que algunos plantean que ya se está dando, ¿no? Por lo que vemos en Medio Oriente y todo eso. Pero bueno. Ahora, entonces, si vemos desde el plano macro, ¿nos va a importar el tema de que cambien la apología al terrorismo en el Perú? Que cambien un artículo en el Perú, cuando el tema está aquí. Estamos hablando de filosofía, ¿no?
cuando el tema es este, la filosofía se encarga de eso básicamente, ¿no? De hablar los grandes problemas de la sociedad, el por qué, el cómo, el para qué, para presentar a Lupi en la película, ¿no? Lugares comunes, ¿no? Lugares comunes. Esas mismas preguntas que se han venido repitiendo y repitiendo a través de la historia son las mismas que se van a seguir y seguir repitiendo a través de la historia desde la filosofía. Y deberían darse, ¿no? Porque más bien ahora la gente no se le da, solamente asume nomás. Exactamente, ni siquiera se pregunta nada. Entonces, desde la filosofía vemos que el tema pues, de apología al terrorismo, esos temas pues, son minucias, no son muy pequeños. Si nos vamos al plano del derecho, pues sí podemos hablar de ese tema, ¿no? Más claramente. La filosofía puede entrar en todos los temas, eso sí, no, de repente hay algún despistado que ahorita está escribiendo, qué idiota, si él piensa que solo van a la filosofía a ver el tema macro. También ve el tema micro, ¿no? Pero la filosofía debe estar más metida en esos temas gigantescos, ¿no? En el tema del devenir histórico de la sociedad, a dónde vamos, estamos haciendo bien las cosas o estamos en un mundo podrido que cada vez se está destruyendo más. ¿Tiene que ver con la apología? Bueno, algo, pero no sé si viene el tema de la apología al macro de la filosofía, ¿no? Pero bueno, creo que... Sí, creo que eso sería el punto. Entonces, como para ir terminando, o ya terminando esto, cerrando el punto, gracias a los que nos han podido ver, o los que nos van a poder ver, el video está ahí para que lo repitan, para que lo vuelvan, para que lo pasen, para que lo compartan, y si hay algún punto que no quedó claro, deja un comentario y ahí se le responderá, ¿no? O sea, personalmente yo, o César Urbiola, a través de mi persona lo puedo hacer, porque él está en contra de tener un Facebook. Sí, no. Entonces, pero en YouTube va a estar colgado, ¿no? Entonces sería todo. Gracias por las visitas y todo lo demás.